Hola, ¿qué tal de nuevo a este video, a esta continuación, en este caso de la introducción al mundo del hacker o del hacking? En este video vamos a ver qué es lo que necesita saber un hacker para que a final de cuenta, en caso de que nosotros pues, llegásemos a querer ser grandes hackers, pues podamos hacerlo a final de cuenta. Primero, perfecto. Comenzando, ¿qué es lo que debe saber un hacker? Primero que nada, antes que nada, hablándolo de manera redundante, sistemas operativos. Muchas de las veces a mí me han preguntado qué es lo que necesito tanto para saber de seguridad informática, tanto para ser un buen hacker, o inclusive hay personas que me dicen, oye, ¿sabes qué? Pues ayúdame a hackear esto, ¿no? Pero por alguna razón, eso no se hace. Una, porque respeto las cosas ajenas, y segundo, porque no quiero ir a la cárcel, entonces no hago ese tipo de situaciones. Pero bueno, ¿qué es lo que tenemos que conocer? Sistemas operativos. ¿Por qué? Es una de las cosas y partes fundamentales que un hacker debe saber. Ustedes deberían de saberlo. ¿Por qué es lo que debería saber un hacker? En ejemplo, imaginemos una persona que ha estado en Windows, manejado Windows, creció en Windows, nació con Windows y se va a morir con Windows. Decir, bueno, pues no tiene tanta complicación la persona a final de cuentas, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en caso de que así sea? Un ejemplo. Una persona se puso a hackear y realmente dijo, bueno, pues entonces voy a hackear, en este caso, una máquina virtual en Linux. La persona se pone, en este caso, ojo, se pone a practicar con la máquina virtual que trae un sistema Linux. ¿Y qué es lo que sucede? La persona llega, precisamente llega a hackear esa máquina. ¿Qué es lo que pasa? En YouTube te dicen, no, fíjate, probablemente lo vio en videotutoriales. Dicen, oye, ¿sabes qué? Abre una shell de comandos y empieza a pedirle. Y se acaba el videotutorial y no hay más. Bien, ya tenemos la shell de comando. Nos vemos en el próximo video. Y la persona dice, bueno, ¿y de ahora qué hago? Como no tiene conocimientos en otro sistema operativo más que en Windows, entonces es cuando vienen los problemas. ¿Por qué vienen los problemas? Por la simple y sencilla razón de que siempre ha estado en Windows, de que no conoce otro sistema operativo, no conoce la shell de comandos de Linux, no sabe el entorno probablemente gráfico que tenga, no sabe el entorno que, a final de cuentas, el entorno que tenga, pues en este caso, Linux. Entonces por eso es muy importante. Ya aprenda la mayor cantidad de sistemas operativos. Windows, Linux, Macintosh, Solaris, lo que se les venga a la mente, apréndanlo. ¿Por qué? Porque realmente va a ser muy importante para ustedes, más si quieren pues, ser unos grandes hackers. Y mientras más sistemas operativos conozcan, mayor cantidad de sistemas operativos ustedes van a poder hackear. Van a poder hacer lo que ellos o lo que ustedes quieran con esos sistemas operativos. Redes. Otra de las partes muy importantes que debe saber un hacker, que debe saber un consultor de seguridad informática, un ethical hacker, como quieran verlo, son redes. Ya sea cableadas o alámbricas e inalámbricas. ¿Por qué? Es muy importante saber qué es una red, cómo se compone, topologías, los protocolos que maneja cada una, el modelo OSI. Es muy importante conocer el modelo OSI, qué protocolos se manejan en cada capa, qué servicios se manejan con esos protocolos, qué equipos, sobre todo, se manejan con esos protocolos, etcétera. Un mundo de lo que se tiene que conocer en redes. ¿Por qué? Una, no es lo mismo decir, vi un video tutorial en el cual hackeaban un router tal. ¿Ok? ¿Pero por qué lo hackearon? No, fíjate, vamos a hacer un escaneo con Nmap y vamos a ver que hay un puerto tal, tal y tal. Y nosotros vamos a, exclusivamente, te dicen de uno, vamos a ingresar al puerto 21 FTP y etcétera, ¿no? O vamos a aplicar sobre el puerto 445, ¿no? Y tú dices, bueno, ¿qué es ese puerto? Y nunca lo investigaste. ¿Qué es lo que va a pasar? Que te vas a ir con la idea de que solamente sobre esos puertos hay que atacar. Porque es importante conocer los puertos, porque es importante los protocolos, por una razón. Cada uno
tiene una debilidad, perdónenme. Cada uno tiene una debilidad, siempre lo hay. Hay unas que están parchadas, hay otras que no. Hay algunos protocolos o servicios que tienen una debilidad en base a otro protocolo, inclusive, que por un protocolo puedes ingresar al otro. Entonces hay que conocer ese tipo de cosas, ese tipo de ámbitos, ese tipo de atmósferas en las cuales nosotros sabemos que en caso de que, mira, está este protocolo activo y este otro protocolo activo. Recuerdo que si con este nosotros hacemos no sé qué, podemos entrar acá y bla, 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 bla. Es por eso que hay que aprender también lo que sería redes. Yo actualmente no tengo como tal el certificado, pero conozco toda la parte de CCNA. Todo. Desde lo básico, lo que serían la parte de la teoría, hasta, en este caso, la implementación de una red. Es muy importante realmente saber ese tipo de situaciones al final de cuentas. Los protocolos TCP, IP, etcétera. ¿Okay? Entonces simplemente hay que aprender redes. Hay que aprenderlo bien. Hay que aprender seguridad. Inclusive también seguridad. Hay que aprender hacking o cracking de redes al final de cuentas. En fin, tú conoces la parte normal. Sabes cómo poder vulnerar. Es por eso que simplemente hay que aprender cosas. Pentesting. Bueno, en este caso lo están haciendo, pero si no saben sistemas operativos, si no se llevan redes, va a ser un cuanto difícil tratar de explicarles todo el panorama. Pero bueno, eso es una de las cosas que sabe un hacker, un buen hacker, un ethical hacker. Bien, un pentesting desde la parte de voy a la empresa, le ofrezco mis servicios, hola, ¿cómo está? Hacemos un acuerdo de cuál va a ser el alcance que va a tener el pentest, hasta la presentación del pentest, pasando por reconocer a la empresa, escanearla, explotar vulnerabilidades, mantener acceso, generar un reporte, todo ese tipo de cosas es lo que sabe un hacker. El pentesting es una de las partes que están al momento viendo, bien, es una de las partes que están viendo, pero sin embargo es una de las cosas que también hay que aprender. Tienen un punto, o van a tener un punto, así que hay que ir todavía por las otras. Otra de las cosas que también es programación. ¿Por qué hay que aprender programación? Por una simple y sencilla razón. Todo, absolutamente todo, es programable. Sean los equipos, por ejemplo, con el assembler o con el ensamblador, nosotros podemos manipular de manera directa un equipo. Podemos hacer que funcione el teclado, que no funcione. Podemos manipular, en este caso, lo que sería, o inyectar código dentro de una memoria, en este caso RAM, mientras está corriendo un proceso, hacer que se corra un proceso que yo quiero, etcétera, 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 etcétera. Entonces, ese tipo de situaciones también es necesario saber. ¿Qué? Programación. Simple y sencillamente. Han de preguntarse también qué tipo de programación podemos aprender. Pueden aprender PHP, que es un lenguaje muy robusto realmente dentro de la parte de servidores. Está Ruby on Rails también, les puede servir genial. Está, como les comentaba, ensamblador, pero ya es un lenguaje de bajo nivel, es muy difícil realmente. Bueno, no es muy difícil, es complejo, sin embargo. También está, por ejemplo, C++, lenguaje C, que también es un lenguaje de bajo nivel. Pero en cambio, si quieren irse a un lenguaje multiplataforma en el cual pues ustedes puedan desarrollar sus propias aplicaciones de hacking y demás, les recomiendo Python. Python es un lenguaje por excelencia de los hackers normalmente. ¿Por qué? Porque como les comento es un lenguaje multiplataforma, no está peleado ni con Macintosh ni con Linux, corren absolutamente todos y cada uno de los sistemas operativos. Entonces por eso es un lenguaje normalmente excelencia de la parte de los hackers. ¿Qué más hay que saber? Servidores. Importantísimo saber cómo funciona un servidor, cómo se compone, cómo se configura, qué tipo de situaciones es en las que funciona un servidor a final de cuentas. ¿Por qué? Nosotros sabemos cómo funciona un servidor, sabemos cómo poder atacarlo. Es por eso muy importante que también les digo, aprendan algo desde su base con la finalidad de aprender cómo funciona. Y en caso de que pues, ustedes ya sea lo quieran vulnerar o lo quieran proteger, saber cómo hacerlo a fondo. Y por último, también está la parte de bases de datos. ¿Por qué bases de datos?
Hay muchas personas que hacen SQL injection y les apuesto que en ocasiones ni siquiera saben por qué es comilla 1 igual a 1, comilla. Hay ese tipo de queries que en el cual normalmente muchas de las personas no saben por qué. Es literal, o sea, no saben por qué es que se hace o por qué se utiliza esa sentencia o algo por el estilo. Hay ocasiones en las personas no saben, entonces simplemente dicen, bueno, pues me agradaría la idea de poder hacer eso. Igualmente siguen los videotutoriales de YouTube y demás. ¿Y qué es lo que sucede? Logran tener acceso, pero no saben exactamente por qué es eso. Ni siquiera saben de qué tipo de, de sentencia o de query o de qué lenguaje de programación a final de cuentas es. Hay que aprender SQL, MySQL, que es casi lo mismo. Tiene sus diferencias, pero es casi lo mismo, ¿no? Entonces, nosotros, a final de cuentas, necesitamos y tenemos que saber lo que sería sistemas operativos, redes, pentesting, servidores, programación, bases de datos para tener un concepto más generalizado y sobre todo más completo, de nuestro caso de lo que sería del mundo del hacking o de la seguridad informática. Perfecto, hasta aquí el video del día de hoy, que es prácticamente qué es lo que necesita o qué es lo que sabe o qué es lo que tiene que saber un hacker. Hasta aquí el video del día de hoy, espero les haya gustado y nos vemos en el próximo video.